doctor Carballosa expondrá temas tales como la identificación de Jesús como el Verbo eterno, las declaraciones de Jesús como el Verbo eterno y las obras de Jesús como el Verbo eterno. Son estas verdades que nos lleva a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estamos muy expectantes por esta increíble e interesante conferencia que vamos a iniciar hoy. No voy a decir más, el doctor es un querido hermano muy, pero muy apreciado por nosotros, por esta institución, ha estado con nosotros por muchos años, además es un profesor muy apreciado aquí en nuestro seminario CEPE, Seminario para la Predicación Expositiva. Yo tuve el privilegio de estar en septiembre. Él viene lejos, hermano, viene lejos de Vigo, una linda ciudad. Así que cuando estuve ahí con mi esposa, no nos dejó cocinar. Él hizo el desayuno, se levantó antes que nosotros y fue una bendición. Demos un aplauso de cariño a esta noche al doctor Carballosa. Gracias a Dios por estar aquí. Seguramente ya os han dicho que apaguéis los teléfonos móviles. El que tenga un teléfono móvil ahora mismo, ahora que lo mire a ver si está apagado, porque no quiero escuchar telefonitos de esos sonar. Y si mientras yo estoy hablando suena un telefonito de eso, creo que le voy a pedir perdón a Dios, pero te voy a insultar. Porque he dicho que lo apagues. Y si tú no entiendes qué significa apagarlo, entonces te mereces un buen insulto. Selah. Como acaba de decir mi querido hermano Carlos Núñez, vengo de bastante lejos. Y debo decir que estuve a punto de cancelar esta venida, porque el día 1 contraje una gripe bastante pesada, fuerte, y acabo de levantarme de la cama después de 3 semanas. Así es que no ha sido fácil venir aquí de tan lejos. Venir de lejos ya de por sí es difícil. Son un montón de kilómetros. En las condiciones en las que tuve que salir de casa. A ver si se arregla esto. No sé si soy yo o es el equipo. El equipo. Espero que sea el equipo. Muy bien. Carlos Núñez, ya he venido aquí un montón de veces. Son 16 años, 2 veces por año. Creo que cuando estudié aritmética en la escuela, 2 veces 16 es 32, pero creo que entre esas algún año vine otra vez, así es que alrededor de 35 veces que he estado aquí en este sitio. Casi que lo vi nacer y lo he visto desarrollarse a lo largo de estos 16 años, por lo menos. Sabéis que, no sé, en el mundo, ¿cuántas naciones hay en el mundo? ¿140? Más o menos, 140 naciones. 184. ¿Perdón? 184. ¿Alguien sabe más? 184. Hay un montón de naciones en el mundo que quisieran tener un lugar como este. Yo viajo por muchos sitios, desde Canadá hasta Panamá, he visitado todos los países
He visitado la zona del Caribe y todo Suramérica, todas las naciones de Suramérica, hasta la Tierra del Fuego, la ciudad más austral del mundo, que se llama Ushuaia, del otro lado del Estrecho de Magallanes. En todas esas ciudades y países, los creyentes quisieran tener un sitio como este, y no lo tienen. De manera que vosotros sois un grupo de privilegiados, bendecidos por Dios, pero no estoy convencido de que muchos lo agradecen. Hay algunos ingratos que no dan gracias a Dios por el ministerio de Meda. Es más, hay algunos que yo conozco que se oponen al ministerio de Meda y lo critican y quisieran que el ministerio de Meda desapareciese. Y es así, no estoy exagerando. Entonces vosotros sois un grupo de privilegiados y todos vosotros y vosotras debéis de dar gracias a Dios por este lugar y por los hermanos que de manera sacrificial trabajan aquí. El hermano Carlos Montoya, su querida esposa que vi por ahí, Lori, todos los montoyitas que andan por ahí, que es un buen grupo, una linda escuela dominical. Carlos Núñez y su esposa Eda, que también vi por allí, sus hijos y muchos otros, el equipo que trabaja aquí, las personas que limpian, las personas que cocinan, las personas que hacen el trabajo de jardinería y todas las otras cosas. Son personas que están sirviendo a Dios. Aunque uno piense que hacer el trabajo de jardinería no es un servicio a Dios, sí lo es. Todo lo que uno hace para Dios, Dios lo tiene en cuenta. Así es que, a pesar de las circunstancias, preferí no cancelar este viaje y venir hasta aquí después de 3 semanas en campo. El día 1 de enero estuve en una de nuestras asambleas de hermanos con las que trabajo en España. Es la asamblea más numerosa que tenemos en España. Y yo vengo de una cultura donde la gente es muy efusiva. Mis paisanos son muy efusivos y no te saludan de lejos. Tienen que darte un abrazo y un beso, o 2. Y ahí te contagian. Vosotros os reís porque pensáis que es una broma. No es una broma. En esta reunión en la que estuve habría cerca de 400 personas. Todos tenían gripe. Todos. Y de allí salí contagiado. El papá de Ever fue uno de los que me contagió. Es un gran hombre, Julio Torres, siervo de Dios. ¿Cómo sirve al Señor Julio Torres? ¿Con qué actitud, con qué sacrificio, con qué entrega? Tiene un tremendo corazón de pastor. Él y su mujer, Chelo. Chelo es Consuelo, ya le llamamos Chelo. Y su hijo, Ever, que se graduó
del seminario máster. Está todavía haciendo su tesis. Estoy animándolo a que la escriba pronto. Tengo deseos de leer su tesis. Y bueno, pues después de esas 3 semanas, ayer llegué aquí al reino de Cihuatepeque. Y el tema de estudio de estos días, 3 días, 4 días, es temas teológicos del Evangelio según San Juan. Todavía la crítica liberal, teólogos liberales, y la crítica agnóstica no quiere aceptar que los evangelios son documentos históricos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios son documentos históricos. No son fábulas, no son sueños, no son ocurrencias de 4 hombres. Lo que está escrito ahí es historia, es realidad. Y esos documentos están ahí para hablarnos de la persona y de la vida de Cristo, para que nos enteremos, para que sepamos quién de verdad es Jesucristo. Y es un tremendo ejercicio y una tremenda bendición leer los evangelios. Los 4 evangelios fueron escritos con un propósito concreto. Es más, todos los libros de la Biblia, sin excepción, todos, fueron escritos con un propósito concreto, específico. Cuando uno lee un libro de la Biblia, tiene que preguntarse por qué el escritor escribió este libro. ¿Por qué Moisés escribió el Génesis y el Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio? ¿Por qué Mateo escribió Mateo y Marcos escribió Marcos? ¿Por qué Lucas escribió su Evangelio? ¿Por qué escribió el libro de Hechos? ¿Y por qué Juan escribió el Evangelio según San Juan? Y vosotros, pastores, enseñadores, y las hermanas que enseñan a otras hermanas y que enseñan en la escuela dominical y que evangelizan, deben de estudiar eso. Deben de comenzar preguntándose siempre por qué este libro fue escrito, por qué este documento fue escrito. Y es importante que solo hay 66 libros que llamamos canónicos. Todavía lucho con esa expresión, porque la mayoría de los creyentes, cuando uno dice este es un libro canónico, no saben de qué uno está hablando. Un libro es canónico porque fue escrito bajo la dirección, la supervisión, la dirección del Espíritu Santo. Un libro es canónico porque es palabra de Dios. La de la canonicidad
es la inspiración. El fundamento de la canonicidad es la inspiración. Un libro es canónico porque es inspirado. Y fíjese, no voy a preguntar, pero si fuese a preguntar, ¿qué es eso de que un libro fue inspirado? Aunque todos los predicadores utilizan esa expresión, la mayoría todavía no entiende de verdad, qué es eso de que un libro es inspirado. Y lo voy a decir de una manera breve, muy escueta, para que si tienes interés, lo anotes y te acuerdes. Cuando se dice que un libro es inspirado, eso significa que el autor de ese libro es Dios. Que la fuente de procedencia de ese libro es Dios. Que su origen es Dios. De manera que inspiración tiene que ver con el hecho de la autoría divina de los libros. Y son 66 libros, ni uno más ni uno menos. Algunos escritores, historiadores, con buena razón dicen que Pablo escribió más de 2 cartas a los Corintios, quizá 3, quizá 4 cartas a los Corintios. Pero si por una de esas cosas, en algún sitio de la Palestina o fuera de la Palestina, apareciese la primera carta a los Corintios, es decir, anterior a la que nosotros tenemos aquí, no podríamos incluirla en el canon. Ni si apareciese una cuarta epístola de Pablo a los Corintios, tampoco podríamos incluirla en el canon. El canon está completo. No se le puede añadir nada, ni quitarle nada. Y lo dice Dios en su palabra, que el que le añada o le quite, le reste a las Escrituras, tendrá que sufrir la disciplina divina, el juicio mismo de Dios. Muy bien, temas teológicos del Evangelio de Juan. Y os voy a llevar, tengo por ahí a alguien que me va a proyectar, 2 versículos del Evangelio de Juan para comenzar. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan escribió lo siguiente. San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Esto es un párrafo. Y algunos de estos muchachos tienen por ahí un puntero. ¿Hay un puntero por ahí? Bueno, mientras buscan el puntero. Mire lo que dice Juan. Juan nos declara aquí por qué él, como apóstol, como discípulo de Cristo, escribió este libro que llamamos Evangelio de Juan. Juan hizo además Jesús muchas otras señales. Fíjese que Juan usa la palabra señales.
no usa la palabra milagros, no usa la palabra portentos, no usa ninguna de esas palabras, usa una palabrita griega que significa señal, señales, semeian. Hizo además Jesús muchas otras señales. Una señal, oiga, yo voy a suplicar que mientras esté hablando, que por favor no me caminen por aquí. El que tenga que hacer algo, que quede fuera, mientras, porque distrae. A los que están ahí me distrae a mí también, así es que... Al puntero. Ego te absolvum. Digo que la culpa porque yo debí de haber previsto lo del puntero. Muy bien. Señales. Una señal es como una señal de tráfico. Te indica a dónde vas, o a dónde quieres ir, o a dónde debes ir. Juan utiliza esa palabrita, señales. Y Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales. Las cosas que Jesús hizo eran señales. Lo que hizo o aplaudiese, las cosas que Jesús hizo eran señales con una finalidad concreta. Y dice que la hizo en presencia de sus discípulos. Pero Jesús hizo lo que hizo con un fin muy... aprendiesen, se convenciesen de algo. Ahora, en presencia de sus discípulos, Juan dice, las cuales, esas muchas otras cosas, las cuales no están escritas ahora, dice aquí, pero, esa palabrita ahí, pero, esa enfática, que Juan ha registrado aquí, estas se han, fíjese, dos veces, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Mesías, ungido. En el texto griego, Christos, que Jesús es el Cristo, el Mesías en el hebreo, el ungido, el ungido.
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora observe algo aquí muy importante. Lo que Juan está diciendo es sumamente importante. Juan está diciendo que el Cristo, fíjese, el Cristo, Ha-Christos, Ha-Mashiach, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y cuando dice ahí que el Cristo es el Hijo de Dios, eso equivale a decir que es Dios. Que no puede ser menos que Dios. El Cristo tiene que ser Dios. La expresión el Hijo de Dios equivale a decir que es Dios. Porque ahí se trata de una relación. No se trata de prioridad. No se trata de quién es mayor y quién es menor. No se trata de quién es antes y quién es después. No se trata de quién es primero y quién es segundo. Ahí tiene que ver con relación. Seguro que vosotros os acordáis cuando allí en Cesarea de Filipos, Cristo primero preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron lo que la gente decía, que tú eres Elías, Jeremías, tal, o alguno de los profetas. Y entonces Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, el gran apóstol Pedro, contestó, tú eres el Cristo. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. Ahí está. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, Ha-Christos, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, coma, es decir, coma, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, porque eso que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, eso no lo aprendiste de ser humano. Eso no lo aprendiste en la sinagoga. Esto no te lo enseñó ningún profeta. Eso te lo reveló, ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el Cristo tenía que ser el Hijo de Dios, que equivale a decir que es Dios. Sumamente importante. En estos días en que vivimos, en que la teología es degradada y mal enseñada y mal aprendida y muchas veces mal predicada, tenemos que tener las ideas claras. Ahora os voy a llevar a un pasaje que no es del Evangelio de Juan, pero tiene que ver con esto que estoy hablando. El Evangelio según Mateo, capítulo 26. Yo creo que este pasaje es contundente. Evangelio según Mateo,
capítulo 26. Este pasaje, voy a comenzar aquí con el versículo 62 de Mateo 26. Este pasaje tiene que ver con el juicio que fue hecho a Jesús delante de Caifás, el sumo sacerdote. Ponga atención. Si alguien sabía Biblia en aquel momento, era Caifás. Si alguien entendía teología en aquel momento, era Caifás. Si alguien sabía de qué se trataba la cuestión allí, era Caifás. Póngale atención a esto. Póngale atención. Se aparecieron allí unos señores, versículo 61, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso no fue exactamente lo que Jesús dijo, pero eso fue lo que esos falsos testigos dijeron. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora tenéis que entender la importancia de aquella acusación. El templo para los judíos era el centro de sus vidas. El judío no puede adorar a Dios si no tiene un templo. Hoy día el judío no tiene un templo, adora a Dios como judío, pero no en la plenitud, tal como lo manda la Biblia, porque no hay templo. De manera que para el judío era sumamente importante. Y allí estaba el templo que Herodes había embellecido. 40 y pico de años había estado aquel templo en remodelación, reconstrucción, y ahora alguien aparece diciendo que puede destruirlo y reconstruirlo en 3 días. Eso no fue lo que Jesús dijo. Juan nos dice en el capítulo 2 que Jesús se refería a su cuerpo, que iba a morir y al 3er día iba a resucitar. Pero fuese como fuese, esa fue la acusación que se hizo al Señor. ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, le dijo: te conjuro. Esa expresión, te conjuro, es un término, una expresión legal. Te pongo bajo juramento. Como cuando tú compareces delante del juez y él te dice: levanta la mano derecha y jura que vas a decir la verdad. Bueno, te conjuro. Mire por quién. Mire el versículo. Léalo bien. Oiga, ese versículo siempre ha estado ahí. Desde que leo el Evangelio de Mateo, ahí ha estado el versículo. Mírelo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, fíjese qué cosa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Caifás, el sumo sacerdote, el teólogo, el presidente del Sanedrín, el que mejor debía de conocer la Biblia y la teología y las Escrituras, entiende que el Cristo tiene que ser ni más ni menos que el Hijo de Dios, y eso equivale a ser Dios. Fíjese si es así.
Mire lo que sigue. Jesús le dice, versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. El tú lo has dicho equivale a decir, es verdad. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Es verdad. Es verdad. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora observe la reacción de Caifás. Mírelo ahí. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿En qué sentido entiende Caifás que Jesús ha blasfemado? Cuando delante de aquel teólogo, sumo sacerdote, presidente del Sanedrín, reconoce ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que equivale a decir ser Dios. Si alguien se presenta aquí ahora y dice, yo soy Dios, decimos, ha blasfemado. Ha blasfemado. Porque nadie puede decir categóricamente eso y blasfema. Si Cristo no es Dios, entonces Caifás tenía razón, porque hubiese sido una blasfemia decir que es Dios sin serlo. Pero lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo es Dios. De manera que lo que está afirmando es la gran verdad, la incontrovertible verdad de que Él es Dios, Dios Todopoderoso. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. He estado leyendo el libro de Jeremías en estos días. Tremendo libro. Todas las veces que dice allí, la palabra de Jehová apareció a Jeremías. Pero la palabra de Jehová no es una teoría, no es un sonido, no es... La palabra de Jehová es una persona. La palabra de Jehová es el mismo Señor Jesucristo, manifestado a su profeta en el Antiguo Testamento. De manera que me quitaron el versículo de aquí. A ver, ahí aparece. Dice el texto, pero estas señales, estas se han escrito para que creáis. Y esa es una palabrita clave en el Evangelio según San Juan. El verbo creer, el verbo pistúo, es una palabra clave. Aparece par de docenas de veces a través del Evangelio según San Juan. Para que creáis. Para, propósito. Para que creáis que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Y cuando dice ahí en su nombre, la palabra nombre ahí debe de entenderse su persona. Nombre no es un apelativo. Nombre se refiere a su persona. Solo hay salvación. Solo hay vida eterna. Solo hay perdón de pecados. Solo hay esperanza. Creyendo en el Cristo, el Hijo de Dios. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Muy bien, habiendo visto esto, ahora vamos al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Creo que el hermano Isaías copió unas hojitas que vamos a ver ahora. He puesto este orden sintáctico, el orden de palabras, porque la sintaxis en el idioma griego, en el idioma en que el Nuevo Testamento fue escrito, la sintaxis griega es muy flexible. El griego puede comenzar una oración con el verbo. Cuando digo el verbo hablo de gramática. O puede comenzar con el complemento directo. O con el complemento indirecto. O puede comenzar con el sujeto. La sintaxis en el idioma griego tiene que ver con énfasis. Lo que va primero, por lo general, es lo más enfático. Y lo que va último puede ser tan enfático o lo que le sigue en énfasis. Entonces vamos a emplear un poquito de tiempo mirando esta frase. Dice en vuestra Biblia y en la mía: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así se lee en la versión que vosotros tenéis, que es la que yo uso también, la Reina Valera. En el principio era el Verbo. Y yo he preferido usar este orden para que veáis lo que Juan quiere decirnos. El Verbo era en el principio. Eso es lo que Juan está intentando decirnos. Juan está identificando la persona de nuestro Señor. La palabra verbo ahí tiene que ver con la manifestación visible de el ser del cual se habla. Ahora dice ahí, el verbo era. Es más, en vuestras Biblias y en la mía dice, en el principio era el verbo. Pero ese
esa palabrita de 3 letras, era, hay que entenderla. Y hay que explicarla. Es muy importante entenderla. Y es muy importante explicarla. Para que tus oyentes, tu congregación, tus estudiantes, entiendan lo que Juan está intentando decir. Esa palabrita era, es el tiempo imperfecto del verbo ser. Tiempo imperfecto del verbo ser. Para algunos, esto que acabo de decir no significa nada. Porque no saben lo que es tiempo, ni lo que es imperfecto, ni lo que es el verbo ser. Y no os culpo, porque hay muchas personas como vosotros. Voy a intentar dar una explicación. El tiempo imperfecto habla de una acción continua en el pasado. Es una acción continua, pero es en el pasado. ¿Cuál pasado? El pasado remoto hasta donde tú puedas llevar. Y Juan está diciendo ahí que el verbo, esa persona del cual les está hablando, ese ser que se manifiesta del cual él está hablando, en el principio ya era. Es decir, que ese verbo antecede al principio. ¿De qué principio habla? De cualquier principio. Principio del universo. Principio de la historia. Principio de la creación. Principio del hombre. Principio de los ángeles. Cualquier principio. Cuando cualquier principio haya tenido lugar, el verbo ya era. Porque él existe eternamente. Ese verbo es eterno. Y eterno significa que no tuvo principio, ni tendrá fin. Pablo dice algo parecido cuando dice allí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo o siendo, lo mismo, en esencia de Dios, dice allí en forma de Dios. La palabra forma ahí tiene que ver con esencia, con naturaleza. El cual existiendo en esencia, en naturaleza de Dios. No estimó el ser igual a Dios, lo cual él era, como algo de lo cual aferrarse. No se quedó ahí en esa situación. Y Pablo dice, Filipenses 2:7, sino que a sí mismo se vació. Y añade, tomando. La palabra tomando ahí, el verbo tomar, tomando, lambano, tomando. Incorporando. Añadiendo a sí mismo algo que él no tenía.
que era la forma, la naturaleza de siervo. Así lo explica Pablo en Filipenses 2. Aquí Juan dice que el verbo ho logos, ho es el artículo, ho logos, el verbo era en el principio. El verbo era existía, ya era en el principio. No importa cuándo el principio comenzase. Él era, porque él antecede al principio. Pablo dice en otra de sus cartas, él es antes de todas las cosas. Y por él todas las cosas subsisten. Ese es nuestro Señor. Tremendo Señor que tenemos. La palabra verbo, otra vez la palabra logos. Logos es un vocablo griego que tiene muchos usos. Y para los pastores y enseñadores, predicadores que están aquí, pequeño paréntesis para decir que hay ciertas leyes hermenéuticas que no deben de ser transgredidas, no deben de violarse. Y cuando uno lo hace, tiene que pagar las consecuencias. Una ley es la ley de la gramática. Por eso estoy enfatizando aquí en ese verbo, era. ¿Qué tiempo verbal es ese? Es un imperfecto del verbo ser, del modo indicativo. El imperfecto significa ¿qué cosa? Una acción continua en el pasado. Cuando quiera que el principio hubiese tenido lugar, el verbo ya era. Cuando la Biblia dice en el primer texto de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Esa palabrita logos que dije tiene muchos significados en el Nuevo Testamento. Creo que aquí significa la manifestación visible de Dios. Logos aquí tiene que ver con la manifestación visible de Dios. Es decir, el Dios invisible se ha hecho visible en la persona de Cristo. Cristo es el revelador de Dios. Si Cristo no revela a Dios, Dios es desconocido para sus criaturas. El Verbo es el revelador de Dios. De manera que el Verbo era en el principio. El Verbo ya existía en el principio. Antes de que el principio tuviese lugar, el Verbo era. Bien, hay una segunda frase ahí. La segunda frase es: el Verbo
era con Dios. El Verbo era con Dios. Hay que entender también eso. Fíjese que se está hablando del Verbo, sigue aquí el Verbo, o Logos, era con Dios. Esta palabrita griega, esta preposición, pros. Aquí debió de haber sido una N, aquí, ton theon. Bien, el con habla de comunión, de relación íntima. El Verbo era o estaba con Dios, el Logos estaba o era delante de o en relación íntima con Dios. Y esto nos lleva a pensar en el difícil tema, pero importantísimo tema de la Trinidad. Nuestro Dios es un solo y único Dios vivo y verdadero. Pero Él existe, ha existido y siempre existirá Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es Dios. 3 personas, un solo Dios. San Agustín dijo que no hay ninguna área de la teología que sea más susceptible a la herejía que la doctrina de la Trinidad. Y los pastores tienen que entender eso. Los maestros tienen que entender eso. Que Dios es un solo Dios, pero Él es 3 personas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Muy importante leer la Biblia y estudiar la Biblia. Fíjese, la Biblia dice que el Padre es Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. La Biblia dice que el Hijo es Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Vamos a ver. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces tú y yo tenemos una opción. O somos politeístas, ¿creéis que es una broma esto que acabo de decir? ¿Es broma? No es broma. O somos politeístas porque creemos en 3 dioses. Todo aquel que crea en más de un Dios es politeísta. La Biblia dice que el Padre es Dios. Amén. La Biblia dice que el Hijo es Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos 2 opciones. O somos politeístas
creyendo que hay tres dioses, o somos trinitarios o triunitarios, creyendo que hay un solo y único Dios vivo y verdadero que ha existido, existe y existirá para siempre en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son tus opciones, son las mías. No hay otra. No hay otra. El Hijo afirmó ser Dios. Él dice: yo y el Padre uno somos. En realidad, en el texto griego es una sola cosa somos, queriendo decir una sola sustancia somos. Y esta es la cuestión. Dios es una sola sustancia. Dios es una sola esencia. Dios es una sola realidad eterna. Pero de esa esencia, de esa sustancia, de esa realidad, participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. El Padre es esencia divina, sustancia divina. El Hijo es esencia divina, sustancia divina, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son dos personas distintas. Y luego la Biblia nos enseña que hay otra persona más, que es la persona del Espíritu Santo. En Mateo 3, allí se revela. En el momento del bautismo de Jesús, el Padre habla desde el cielo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado. Y el Hijo de Dios, lo dijo Caifás, tiene que ser ¿quién? Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. La voz del Padre habla, el Hijo está ahí. El Hijo está ahí. Y luego Juan dice que él vio al Espíritu descender como paloma sobre la persona del Señor y llenó al Señor. Entre paréntesis, fíjense en esto. Nadie que yo conozca se queja de no haber visto al Espíritu Santo. ¿Hay alguien que tú conozcas que se queja? Yo nunca he visto al Espíritu Santo, mire usted, y se queje de eso. No. Pero muchos se quejan de que no van a ver al Padre. Y eso es lo que la Biblia dice. Que al Padre no lo vamos a ver. Y no armes bronca con eso, ¿eh? No armes pelea con eso, porque la Biblia lo dice. El manifestador de Dios es Jesucristo. Él es quien ha hecho visible
a Dios. Bien, ¿qué dice el apóstol? El Verbo era con Dios, es decir, estaba en comunión, cara a cara, como tú estás hablando con alguien y le hablas cara a cara, le miras a los ojos y le hablas. Eso es lo que quiere decir esa palabrita, ese pros, en comunión. Cuando hablamos del Padre y hablamos de el amor eterno del Padre, ¿alguna vez has usado esa expresión? ¿El amor eterno del Padre? ¿Nadie aquí ha usado esa expresión? Yo creo que, aunque muchos no lo dicen, sí lo han usado. Yo lo he usado muchas veces. Pero para que el Padre pueda amar con amor eterno, tiene que tener a alguien a quien amar. No se puede hablar del amor eterno del Padre si el Padre no tiene a alguien a quien amar. Hace años me leí un libro de un británico, un inglés llamado J. Sidlow Baxter. Pocas personas aquí saben quién es Sidlow Baxter. No sé si habrá algún libro de él en castellano. Este libro que me leí de J. Sidlow Baxter, unas 300 páginas, solo sobre Juan 3:16. Comencé a leerlo y me enamoré del libro y seguí leyéndolo y leyéndolo. Entonces, en su explicación, el pastor y teólogo J. Sidlow Baxter hace esta ilustración. ¿Cuándo es que un padre comienza a ser padre? Entonces él explica esto. Un hombre se casa, es esposo. Tuve un amigo que estuvo casado 12 años antes de tener su primer hijo. Pero el día que le nace su hijo, en el momento de nacer ese hijo, en ese momento, el padre es padre y el hijo es hijo. Esto es una ilustración. Es decir, el Padre tiene que ser Padre eterno, porque el Hijo es Hijo eterno. Si el Hijo no es Hijo eterno, el Padre no puede ser Padre eterno. Y debo añadir esto, ya que lo he mencionado casi sin querer. Cristo, la persona, la segunda persona de la Trinidad, nunca fue engendrado. Cristo nunca fue engendrado. Como segunda persona de la Trinidad, nunca fue engendrado. Él es tan eterno como el Padre es eterno. Su existencia es tan eterna como la existencia del Padre. Él no comenzó a ser hijo. Siempre lo ha sido.
la Trinidad, ese vocabulario, Padre, Hijo, eso habla de relación, no de comienzo. Es una relación eterna, de eso habla. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre tiene atributos, todos los atributos que el Padre tiene, el Hijo los tiene. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. El Padre es inmutable, el Hijo es inmutable. Todos los atributos que el Padre posee, el Hijo los posee. Bien, vamos ahora a la tercera frase que aparece aquí. Aquí había una conjunción, la pasamos aquí. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa frase ha sido torcida en algunas traducciones. Particularmente la secta de los Testigos de Jehová han torcido esa frase. La han traducido de esta manera: el Verbo era un Dios. El Verbo era un Dios. Eso significa que según esa secta y según otros, el Verbo era un Dios menor, un Dios inferior. En realidad lo que están diciendo, que el Verbo es un Dios creado, que el Padre creó al Verbo. Y entonces, por medio del Verbo, creó las demás cosas. Y eso es absoluta herejía. Eso es herejía. Aquí hay dos cuestiones importantes. Una es una cuestión gramatical y otra es una cuestión teológica. Vamos a ver primero la cuestión gramatical. En el idioma del Nuevo Testamento, el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento, no existe lo que llamamos en castellano artículo indefinido. Un artículo indefinido es un, una y sus plurales. Uno dice un libro, una casa, un amigo. Está usando un artículo indefinido. Eso no existe en el griego. En el idioma griego, un sustantivo, nombre o sustantivo, lleva un artículo determinado. Artículo determinado es el, la, lo, los, o no lleva nada. Y esto es importante en el idioma griego, porque el artículo
determinado. El o la identifica. Se usa para identificar. Tú le dices a alguien, a un alumno, tráeme el libro. Y el alumno debe de saber cuál libro es. El artículo se usa para identificar al sustantivo. A eso se le llama, se usa en el idioma griego la palabra arthres cuando hay artículo y anarthres cuando no hay artículo. Cuando no hay artículo, el autor quiere enfatizar la esencia del objeto, de la cosa o de la persona. Dicho de otra manera, la presencia del artículo identifica al sustantivo. La ausencia del artículo enfatiza la esencia de ese sustantivo. Algo tiene el carácter de libredad, de ser libro, o de lo que sea. Entonces, cuando hay un artículo, es para identificar. Ahora, si tú omites el artículo o si añades un artículo indefinido, puedes hacerle daño a lo que el autor está intentando decir. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Juan 1:5. Alguien que tenga una Biblia y sepa leer y tenga zapatos puestos, que me lea ese versículo. No, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Muy bien. Este es el mensaje que hemos recibido de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, supón que a ti se te ocurre poner un artículo indefinido ahí, delante de luz. Y dices, este es el mensaje que oímos de él, que Dios es una luz. ¿Qué te parece? ¿Estaría correcto eso? No. Le añades el un ahí y destruyes lo que Juan está diciendo. Te doy otro ejemplo. Evangelio de Juan, ahora sí, Evangelio de Juan 4, el diálogo de Jesús con la samaritana, 4, 23 y 24. ¿Qué más? Dios es espíritu. Imagínate que tú ahora cambias eso y pones Dios es un espíritu. Digo esto porque
si uno sigue la regla de 3 de los testigos de Jehová, eso es lo que tendría que hacer. Decir, Dios es un espíritu. Y decir, Dios es una luz. Os doy otro ejemplo. Lucas 2:13. ¿Decían qué? No decían gloria a un Dios, ¿verdad que no? ¿Qué decían? Gloria a Dios. No, lo que me interesa es gloria a Dios, no gloria a un Dios. La palabra importante ahí es Dios. Gloria a Dios, no gloria a un Dios. Mire, ya hay muchos de esos ejemplos. Cuando Pablo escribe sus epístolas, en casi todas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué más? Por la voluntad de Dios. No dice por la voluntad de un Dios. Dice por la voluntad de Dios. Muy bien. Lo primero que quiero que veáis ahí es esa cuestión gramatical. El verbo era Dios. Pero hay otra cuestión teológica ahí que es muy importante. Cuando hay dos sustantivos, Dios es un sustantivo, verbo es un sustantivo, unidos por el verbo ser, era. Tienes que determinar cuál de los dos sustantivos es el sujeto y cuál es el complemento. ¿Y cómo lo sabemos? El sustantivo que lleva el artículo, ahí está, es el sujeto. El verbo era Dios. En alguna traducción que he visto por ahí, dice, y Dios era el verbo. Y al parecer no hace daño, pero hace un tremendo daño. Porque decir, y Dios era el verbo, es ir totalmente en contra de la doctrina de la Trinidad. Dios no es solo el verbo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que hay un problema teológico muy serio ahí. Vaya, vosotros no se os ocurriría decir, ¿cómo lo digo? Todos los centroamericanos son hondureños, ¿diríais eso? No, pero sí diríais, todos los hondureños son centroamericanos, algo así. El orden de los factores ahí tiene mucho que ver con el producto. No es lo mismo decir el verbo era Dios que decir Dios era el verbo. De manera que hay dos cuestiones ahí importantes. Una es una cuestión gramatical
y otra es una cuestión teológica. La cuestión gramatical es determinar cuál de los dos sustantivos es el sujeto y cuál es el complemento. Esa es la cuestión gramatical. Y la otra es la cuestión teológica, que si a ti se te ocurre decir, hay una versión que yo no recomiendo, solo por esa mala traducción de Juan 1.1, que se llama la Biblia textual. Algunos por ahí tienen una copia de esa Biblia, pero ellos traducen y Dios era el verbo, y eso es una fatal traducción. Una fatal traducción. El verbo es Dios, pero Dios también es Padre y Espíritu Santo. Bien, una cosita más antes de terminar en esta noche. En el capítulo 1, versículo 18 de San Juan, dice ahí, a Dios nadie le vio jamás. Eso es enfático. A Dios nadie le vio jamás. Y así lo dice en el texto. A Dios nadie le vio jamás. De paso, ahí la palabra, el sustantivo Dios, no tiene artículo. De manera que sería una mala traducción añadirle un artículo indefinido. A un Dios nadie le vio jamás. Eso no tiene sentido. El texto dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué más dice? Bueno, muy bien. Dice ahí el unigénito. No es una feliz traducción. La palabra unigénito. La palabra unigénito da el sentido de algo o alguien engendrado. Y sería del verbo griego genao, que tiene dos N's. Verbo genao tiene dos N's. Pero aquí no se trata de genao. Aquí es monogenes. Monogenes, la palabra mono en el griego, significa único. Y genes significa clase. Clase única. Es decir, alguien que no tiene semejante. Alguien como quien no hay otro. Y eso es lo que Juan está diciendo ahí. A Dios nadie le vio jamás. Dios es invisible. El único. Aquel como quien no hay otro. No hay comparación, no hay otro. Ese, como quien no hay otro, que está en el seno del Padre, es decir, en íntima comunión, Él le ha dado a conocer. Cristo es el revelador de Dios. El Verbo es el revelador de Dios.
ese verbo que ya existía en el principio, ese verbo que estaba en comunión con Dios, ese verbo que era Dios, que era en el sentido de acción continua en el pasado, ese dio a conocer la deidad. Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Nadie más. Él es el revelador de Dios. Pablo tiene un pasaje sumamente importante que armoniza con esto que estoy explicando aquí. Colosenses 1, 15 y 16. Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible. ¿Qué más? El primogénito de toda la creación. Y hay dos palabras ahí que hay que explicar con claridad. La palabra imagen y la palabra primogénito. Imagen significa representación y manifestación. Cristo es la representación de Dios y la manifestación de Dios. Primogénito significa que Él antecede a todo, a la creación, tanto en tiempo como en rango, porque Él es el gobernador de la creación. Él es el diseñador de la creación. Él es el sustentador de la creación. Y si os fijáis en ese pasaje, ¿cómo comienza el versículo 16? Porque, y esa palabrita, porque, es explicativa. Pablo acaba de decir que Cristo es imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Y ahora te dice, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué Él es imagen del Dios invisible. Te voy a explicar por qué es primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. ¿Queda algo fuera? Nada. Todo está incluido ahí. Todo fue creado por medio de Él. Él es el agente creador. Y para Él, Él es la meta de la creación. De manera que Pablo explica claramente lo mismo que Juan nos dice en el capítulo 1 y versículo 3. ¿Qué dice allí? Bueno, lo voy a leer. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Y cuando dice todas, es todas. Y sin Él, ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. Él es el creador de todo. De manera que cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está Él, creando todas las cosas. Él es el agente creador
de todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan sigue con su discurso: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. Muy bien. Me parece que tú has leído la Biblia. A ver, busca ahí. Vamos a preguntarle a Pablo, en lugar de preguntarme a mí, que Pablo te explique lo que eso quiere decir. Busca Hechos capítulo 13. Versículo 33. Lee desde el 32, ya que tú lo has traído. Muy bien. Escuchen lo que el hermano va a leer. ¿Con qué tiene que ver eso entonces? Sí, pero ¿con qué asunto tiene que ver? Lo acabas de leer. Lo que pasa es que leemos y no leemos. Te lo voy a leer yo, quédate ahí tranquilito, escúchame. El cual Dios cumplió a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Ponte de pie. Y escúchame, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? Entonces, ¿con qué tiene que ver eso de yo te engendré hoy? Ya está. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A lo que dice la Escritura o a estos inverecundos testigos de Jehová? ¿Alguna otra pregunta? Pronto. El orden no es más que un orden de relación. Es un orden de función. Hay dos aspectos de la Trinidad. Hay un aspecto ontológico que tiene que ver con el ser y hay un aspecto económico que tiene que ver con orden. En cuanto a lo ontológico, al ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales, consubstanciales, coeternos. Tienen los mismos atributos, la misma gloria, la misma eternidad. Eso es en cuanto a lo ontológico, al ser de Dios. En cuanto a lo económico, económico tiene que ver con orden, economía o economía. ¿Quién preside? El Padre preside, el Padre diseña, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Es decir, en la Trinidad hay responsabilidad.
El Padre tiene responsabilidad, el Hijo tiene responsabilidad, el Espíritu Santo tiene responsabilidad. El Padre dio al Hijo, el Hijo se dio a sí mismo y el Espíritu Santo estaba presente en el acto de la redención de Jesús. Él se entregó por el Espíritu eterno. De manera que cuando dice eso de primera persona y segunda y tercera, eso lo hemos inventado nosotros. La Biblia no dice eso de primera, segunda y tercera persona. La Biblia no dice eso. A veces, fíjate, cuando tú leas la Biblia, la lees. No, es serio esto. Cuando tú leas, vas a ver que a veces aparece el Hijo primero, y luego el Padre, y luego el Espíritu. A veces aparece el Espíritu, a veces el Padre, y luego el Hijo. Es decir, no hay un orden definido. ¿De acuerdo? Muy bien. Una preguntita más. Muy bien, ya no hay más. Vamos a orar. Ven, Carlos. Después de la reunión, ninguna pregunta, por favor. La pregunta es aquí para que todos se beneficien. Vamos a orar, hermanos. Mañana a las 6:30 queremos pedirles que nos acompañen en un tiempo de devocional. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, le damos gracias esta preciosa noche por estar expuestos a estas verdades eternas. Ayúdanos a amar su palabra, amar la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, expresada ahí en Juan, todo el libro de Juan. Padre, queremos pedirle y agradecerle por este tiempo y que prepare nuestros corazones para mañana una faena larga, todo el día y parte de la noche. Ruego que pueda darle la vitalidad, la salud que el doctor necesita para seguirnos confrontando y exponiéndonos estas verdades. Alabamos su nombre, Señor, y le damos gloria y honor al nombre poderoso de Cristo. Amén.